El libro de Nefi, capítulo 1, su reinado y ministerio. Relato de Lehi, de su esposa Sarías y de sus 4 hijos, que se llamaban, empezando por el mayor, Lamán, Lemuel, Sam y Nefi. El Señor advierte a Lehi que salga de la tierra de Jerusalén, porque éste profetiza al pueblo sobre su iniquidad, y tratan de quitarle la vida. Lehi viaja 3 días por el desierto con su familia. Nefi, acompañado de sus hermanos, vuelve a la tierra de Jerusalén por los anales de los judíos. El relato de sus padecimientos toman por esposas las hijas de Ismael, salen por el desierto con sus familias. Sus padecimientos y aflicciones en el desierto, rumbo de sus viajes, llegan a las grandes aguas. Se rebelan los hermanos de Nefi contra él. Él los confunde y construye un barco. Dan al lugar el nombre de Abundancia. Atraviesan los grandes mares hasta llegar a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Esto es según la narración de Nefi, o en otras palabras, yo, Nefi, escribí estos anales. Ministerio de Lehi y su huida al desierto. Nefi se apodera de las láminas de Labán. Zoram se une con Lehi. Primer Nefi, capítulo 1, versículo 1. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que consiste de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Versículo 2. Y sé que la historia que escribo es verdadera, y la escribo de mi propia mano. Según mis conocimientos lo escribo. Versículo 3. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Lehi había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas en ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintieran, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruido. Versículo 4. Aconteció, por tanto, que mientras iba por su camino, mi padre Lehi oró al Señor, sí, con todo su corazón, a favor de su pueblo. Versículo 5. Y ocurrió que mientras estaba orando al Señor, apareció ante él sobre una roca un pilar de fuego, y fue mucho lo que vi y oyó, y se estremeció y tembló extremadamente por las cosas que vio y oyó. Versículo 6. Y sucedió que volvió a su casa en Jerusalén, y se echó sobre su lecho, dominado por el Espíritu, y por las cosas que había visto. Versículo 7. Y dominado de esa manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión, en la que vio abrirse los cielos, y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y adorando a su Dios. Versículo 8. Y sucedió que vio a uno que descendía del medio del cielo, y vio que su resplandor era mayor que el del sol al mediodía. Versículo 9. Y vio también que lo seguían otros 12, cuyo brillo excedía al de las estrellas del firmamento, y descendieran y avanzaran por la faz de la tierra. Versículo 10. Y el primero llegó y se puso ante mi padre, y le dio un libro, y le mandó que le leyera. Versículo 11. Y sucedió que mientras leía fue lleno del Espíritu Santo del Señor, y leyó, diciendo, ay, ay de ti, Jerusalén, porque he visto tus abominaciones. Versículo 12.
Sí, mi padre leyó muchas cosas concerniente a Jerusalén, que sería destruido, así como sus habitantes, que muchos perecerían por la espada y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Versículo 13. Y acaeció que cuando mi padre hubo leído y visto muchas cosas grandes y maravillosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor, tales como: cuán grandes y maravillosos son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder y tu bondad y misericordia se extiende sobre todos los habitantes de la tierra. Y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acuden a ti. Versículo 14. Así que expresaba mi padre en alabanzas a su Dios, porque su alma se regocijaba y todo su corazón estaba henchida a causa de las cosas que había visto. Sí, que el Señor le había mostrado. Versículo 15. Y yo, Nefi, no doy cuenta completa de lo que mi padre ha escrito, porque ha escrito muchas cosas que vio en visiones y sueños. Versículo 16. Y he escrito también muchas cosas que profetizó y habló a sus hijos, de las que no daré cuenta entera, sino que haré una relación de los hechos de mi vida. Versículo 17. He aquí haré un compendio de los anales de mi padre sobre planchas que he preparado con mis propias manos. Por tanto, después que haya compendiado los anales de mi padre, escribiré la historia de mi propia vida. Versículo 18. Por lo tanto, quisiera que supieses que después que el Señor hubo mostrado a mi padre Lehi tantas cosas maravillosas, sí, con respecto a la destrucción de Jerusalén, he aquí mi padre salió entre el pueblo y empezó a profetizar y a declararles concerniente a lo que él había visto y oído. Versículo 19. Y aconteció que los judíos se burlaran de él por las cosas que testificó de ellos, porque verdaderamente les testificó de sus maldades y abominaciones. Versículo 20. Y les dio testimonio de que las cosas que había visto y oído, así como los que había leído en el libro, manifestaban claramente la venida de un Mesías y también la redención del mundo. Versículo 21. Y cuando los judíos oyeran esto, se irritaran contra él, sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera y apedreado y matado. Versículo 22. Y procurarían también quitarle la vida. Versículo 23. Pero he aquí yo, Nefi, os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todo aquellos que a causa de su fe Él ha escogido, para fortalecerlos, sí, hasta tener el poder de librarse. Versículo 24. Porque he aquí aconteció que el Señor habló a mi padre, sí, aún en un sueño, y le dijo: bendito eres tú, Lehi, por lo que has hecho. Versículo 25. Y porque has sido fiel y has declarado a este pueblo las cosas que yo te mandé, he aquí tratan de quitarle la vida. Versículo 26. Y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia. Versículo 27. Y aconteció que fue obediente a las palabras del Señor, por tanto hizo lo que el Señor le mandó. Versículo 28. Y ocurrió que salió para el desierto. Versículo 29. Y abandonó su casa y la tierra de su herencia, y su oro, su plata y sus objetos preciosos, y no llevó nada consigo, salvo a su familia y provisiones y tiendas, y salió al desierto. Versículo 30. Y descendió por los contornos cerca de las riberas del Mar Rojo. Versículo 31. Y viajó por el desierto, por los lados que están más próximos a este mar. Versículo 32. Y viajó por el desierto con su familia, que consistía de Sarías mi madre, y Lamán y Lemuel y Sam, mis hermanos mayores.
Versículo 33. Y aconteció que después de haber viajado 3 días por el desierto, asentó su tienda en un valle situado a la orilla de un río de agua. Versículo 34. Y sucedió que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor y dio gracias al Señor nuestro Dios. Versículo 35. Y sucedió que puso al río el nombre de Lamán, que desaguaba en el Mar Rojo, y el valle se encontraba en los confines cercanas de su desembarcadura. Versículo 36. Y cuando mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del Mar Rojo, habló a Lamán diciendo: Oh, si fuera semejante este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud. Versículo 37. Y dijo también a Lamuel: Oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante y inconmovible en guardar los mandamientos del Señor. Versículo 38. Ahora, esto hablo por causa de la dureza de la cerviz de Lamán y Lemuel, pues he aquí murmuraban contra su padre en muchas cosas, porque visionario, y los había sacado de la tierra de Jerusalén, abandonando la tierra de su herencia, su oro y su plata y sus objetos preciosos, para perecer en el desierto. Versículo 39. Y decían que había hecho eso por motivo de las locas imaginaciones de su corazón. Versículo 40. Y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre. Versículo 41. Y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Versículo 42. Ni creían tampoco que Jerusalén, aquella gran ciudad, pudiera ser destruido conforme a las palabras de las profetas. Versículo 43. Y eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitarle la vida de mi padre. Versículo 44. Y aconteció que mi padre les habló en el valle de Lemuel con poder, pues estaba lleno del Espíritu, al grado de que sus cuerpos temblaran delante de él. Versículo 45. Y los confundió de modo que no osaran hablar contra él. Por tanto, hicieron lo que él les mandó. Versículo 46. Y moraba mi padre en una tienda. Versículo 47. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande en estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, versículo 48, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó, y enterneció mi corazón de modo que creía todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él como lo había hecho mis hermanos. Versículo 49, y le hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Versículo 50. Y aconteció que él creyó en mis padres. Versículo 51. Mas he aquí Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras. Versículo 52. Por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos. Versículo 53. Y aconteció que el Señor me habló diciendo: Bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. Versículo 54. Y según guardes mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducido a una tierra de promisión, sí, a una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todos los demás. Versículo 55. Y según se rebelen tus hermanos contra ti, serán cortadas de la presencia del Señor. Versículo 56. Y según tú guardes mis mandamientos, serás puesto por gobernante y maestro sobre tus hermanos. Versículo 57. Porque he aquí el día en que se rebelaran contra mí, y los maldiceré con penoso maldición, y no tendrán ningún poder sobre tu descendiente,
a menos que ella también se rebelará contra mí. Versículo 58. Y si tu descendiente se rebelará contra mí, ellos les serán por azote a tus descendientes, para estimularlos a que se acuerden de mí. Versículo 59. Y aconteció que después de hablar con el Señor, yo, Nefi, volví a la tienda de mi padre. Versículo 60. Y sucedió que me habló diciendo, he aquí, he soñado un sueño, en el que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos volvieses a Jerusalén. Versículo 61. Pues he aquí, Labán tenía los anales de los judíos, así como una genealogía de mis antepasados, y están grabados sobre planchas de bronce. Versículo 62. Por lo que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos vayas a la casa de Labán y busquéis los anales y los traigáis aquí al desierto. Versículo 63. Y aquí tus hermanos murmuran diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil, pero no soy yo quien lo requiera, sino que es un mandamiento del Señor. Versículo 64. Por lo tanto, ve tú, hijo mío, y el Señor te favorecerá, porque no has murmurado. Versículo 65. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que el Señor nunca da mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que se cumplan lo que les ha mandado. Versículo 66. Y aconteció que mi padre quedó altamente complacida al oír esas palabras, porque comprendió que el Señor me había bendecido. Versículo 67. Y yo, Nefi, y mis hermanos emprendimos la marcha por el desierto con nuestras tiendas para subir a la tierra de Jerusalén. Versículo 68. Y aconteció que cuando hubimos subido a la tierra de Jerusalén, yo y mis hermanos deliberamos unos con otros y echaremos suertes para ver cuál de nosotros iría a la casa de Labán. Versículo 69. Y sucedió que la suerte cayó sobre Labán. Y fue y entró en la casa de Labán, y habló con él mientras estaba sentada en su casa. Versículo 70. Y le pidió a Labán los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, que contenían la genealogía de mi padre. Versículo 71. Y aquí aconteció que Labán se llenó de ira, y le echó de su presencia, y no quiso que él tuviera los anales. Versículo 72. Por tanto, le dijo, he aquí tú eres un ladrón, y te voy a matar. Versículo 73. Pero Labán huyó de su presencia, y nos contó lo que Labán había hecho. Versículo 74. Y empezamos a afligirnos en extremo, y mis hermanos estaban a punto de volver a mi padre en el desierto. Versículo 75. Pero he aquí yo les dije, así como el Señor vive, y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Versículo 76. Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Versículo 77. Descendamos, pues, a la tierra de la herencia de nuestro Padre, pues he aquí Él dejó oro y plata y toda clase de riquezas. Versículo 78. Y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor, porque sabía que Jerusalén debe ser destruido a causa de la iniquidad del pueblo. Versículo 79. Pues he aquí han rechazado las palabras de los profetas. Versículo 80. Por tanto, si mi padre hubiera permanecido en el país, después que habérsele mandado salir de él, habría perecido también. Versículo 81. Preciso fue, pues, que huyera del país. Versículo 82. Y aquí es prudente para Dios que obtengamos estos anales, a fin de que preservemos
para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. Versículo 83. Y también para preservarles las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales les han sido dados por el Espíritu y poder de Dios, desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Versículo 84. Y aconteció que hablando de este modo, persuadí a mis hermanos a que fueran fieles en guardar los mandamientos de Dios. Versículo 85. Y sucedió que descenderemos a la tierra de nuestra herencia y recogeremos nuestro oro y nuestra plata y todos nuestros objetos preciosos. Versículo 86. Y después de haber recogido estas cosas, subimos otra vez a la casa de Labán. Versículo 87. Y aconteció que entramos donde estábamos Labán, y le pedimos que nos diera los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, a cambio de los cuales le entregaríamos nuestro oro y nuestra plata y todas nuestras cosas preciosas. Versículo 88. Y aconteció que cuando Labán vio nuestras bienes, y que eran grandes en extremos, él los codició, por lo que nos echó fuera, y mandó a sus siervos que nos mataran, a fin de apoderarse de nuestros bienes. Versículo 89. Sucedió pues que huimos delante de los siervos de Labán, y nos vimos obligados a abandonar nuestros bienes, y que cayeran en mano de Labán. Versículo 90. Y sucedió que huimos al desierto, sin que nos alcanzaran los siervos de Labán, y nos escondimos en la cavidad de una roca. Versículo 91. Y aconteció que Labán se irritó conmigo, y también con mi padre, y lo mismo hizo Lemuel, porque se dejó llevar por las palabras de Labán. Versículo 92. Por tanto, Labán y Lemuel nos hablaron muchas palabras asperosas a nosotros sus hermanos menores, y hasta que nos golpearan con una vara. Versículo 93. Y sucedió que mientras nos golpeaban con la vara, he aquí vio un ángel del Señor, que se puso ante ellos, y les habló diciendo, ¿por qué golpees a vuestro hermano menor con una vara? Versículo 94. ¿No sabéis que el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros, y esto a causa de vuestras iniquidades? Versículo 95. Y he aquí, subiréis de nuevo a Jerusalén, y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. Versículo 96. Y luego que nos hubiera hablado el ángel, se fue. Versículo 97. Y después que el ángel hubo partido, Labán y Lemuel empezaron otra vez a murmurar, diciendo, ¿cómo es posible que el Señor entregue a Labán en nuestras manos? Versículo 98. Y aquí es un hombre poderoso y puede mandar a 50, sí, y aún puede matar a 50. Entonces, ¿por qué no a nosotros? Versículo 99. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles, subamos de nuevo a Jerusalén, y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra, porque pues no ha de ser más poderoso que Labán con sus 50, o aún con sus decenas de millares. Versículo 100. Subamos pues y seamos fuertes como Moisés, porque él de cierto habló a las aguas del Mar Rojo, y se apartaran a uno y otro lado. Y nuestros padres salieran de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos del faraón los persiguieran, y se ahogaran en las aguas del Mar Rojo. Versículo 101. Y aquí a vosotros os consta la certeza de esto, y también sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podáis dudar? Versículo 102. Subamos hasta allá. El Señor puede librarnos, como nuestros padres, y destruir a Labán como a los egipcios. Versículo 101. Y cuando hubo hablado esas palabras, todavía estaban irritados, y continuaran murmurando. Sin embargo, me siguieran hasta que llegamos a los muros de Jerusalén.
Versículo 104. Y era ya de noche, y hice que se ocultaran fuera del muro. Versículo 105. Y cuando se hubieran escondido yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad, y me dirigí a la casa de Labán. Versículo 106. Y iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Versículo 107. No obstante, seguí adelante, y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre, y éste había caído al suelo delante de mí, porque estaba ebrio de vino. Versículo 108. Y al acercarme a él, hallé que era Labán. Versículo 109. Y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era del más precioso acero. Versículo 110. Y aconteció que el Espíritu me constreñía que matara a Labán. Versículo 111. Pero dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana. Y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Versículo 112. Y el Espíritu me dijo de nuevo, he aquí el Señor lo ha entregado en sus manos. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida, y que él no quería escuchar los mandamientos del Señor, y además se había apoderado de nuestros bienes. Versículo 113. Y sucedió que otra vez me dijo el Espíritu, mátalo, porque el Señor lo ha entregado en tus manos. Versículo 114. He aquí que el Señor quita la vida a los malvados, para que se cumplan sus justos propósitos. Versículo 115. Es preferible que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Versículo 116. Y ahora cuando yo, Nefi, hubo oído esas palabras, me acordé de las que el Señor me había hablado en el desierto, diciendo, en tanto que tu descendiente guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Versículo 117. Sí, y también consideré que no podrían guardar los mandamientos del Señor según la ley de Moisés, a menos que tuvieran esa ley. Versículo 118. Y también sabía que la ley estaba grabado en las planchas de bronce. Versículo 119. Y además sabía que el Señor había entregado a Labán en mis manos, para este fin, que yo obtuviese los anales de acuerdo con sus mandamientos. Versículo 120. Por lo que, obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada. Versículo 121. Y después que le hubo cortado la cabeza con su propia espada, tomé la ropa de Labán y me vestí con ellos, sí, poniéndomelas todos, y me ceñí los lomos con su armadura. Versículo 122. Y después que hube hecho todo eso, me dirigí al tesorería de Labán. Versículo 123. Y dirigiéndome hacia la tesorería de Labán, encontré al siervo de Labán, que tenía las llaves de la tesorería. Versículo 124. Y imitando la voz de su amo, le mandé que me acompañara al tesorería. Y él supuso que yo era su amo Labán, pues vio la ropa y también la espada ceñida a mis lomos. Versículo 125. Y me habló concerniente a los ancianos de los judíos, porque sabía que su amo Labán había estado entre ellos durante la noche. Versículo 126. Y le hablé como si hubiese sido Labán. Versículo 127. Y también le dije que yo tenía que llevar los grabados que están sobre las planchas de bronce a mis hermanos mayores, que se hallaban del otro lado de las murallas. Versículo 128. Y también le mandé que me siguiera.
Versículo 129. Y creyendo él que me refería a los hermanos de la iglesia, y que era en verdad Labán, y a quien yo había matado, por lo que me siguió. Versículo 130. Y me habló muchas veces acerca de los ancianos de los judíos, mientras me dirigía hacia donde estaban mis hermanos, fuera de las murallas. Versículo 131. Y aconteció que cuando Labán me vio, se asustó en extremo, lo mismo que Labán y Sam. Versículo 132. Y huyeran de mi presencia, porque creían que era Labán, y que me había quitado la vida, y procuraba quitarles la vida también de ellos. Versículo 133. Y aconteció que los llamé, y ellos me oyeran. Por tanto, cesaron de huir de mi presencia. Versículo 134. Y sucedió que cuando el siervo de Labán vio a mis hermanos, empezó a temblar, y estaba a punto de huir de mí y volver a la ciudad de Jerusalén. Versículo 135. Y ahora yo, Nefi, siendo un hombre grande de estatura, y habiendo recibido mucha fuerza del Señor, por lo que tanto prendí al siervo de Labán, y lo detuve para que no se huyera. Versículo 136. Y sucedió que le dije que si quería escuchar mis palabras, así como vive el Señor, y como vivo yo, que si prestaba atención a nuestras palabras, le perdonaríamos la vida. Versículo 137. Y le hablé con juramento de que no tenía por qué temer, que sería un hombre libre como nosotros si descendería con nosotros al desierto. Versículo 138. Y también le hablé diciendo, ciertamente el Señor nos ha mandado hacer eso, y no debemos ser diligentes en guardar los mandamientos del Señor. Versículo 139. Por lo tanto, si desciendes al desierto a mi Padre, habrá lugar para ti entre nosotros. Versículo 140. Y sucedió que Sorom cobró ánimo al oír las palabras que le hablé. Versículo 141. Ahora bien, Sorom era el nombre de este siervo, y prometió que descendería al desierto a donde estaba nuestro padre. Versículo 142. Sí, también nos hizo juramento de que permanecía desde entonces con nosotros. Versículo 143. Ahora bien, deseábamos que permanecía con nosotros por esta razón, que los judíos no supieran de nuestro huido al desierto, no fueran que los perseguían y los destruían. Versículo 144. Y aconteció que cuando Sorom se juramentó, cesaron nuestros temores con respecto a él. Versículo 145. Y sucedió que tomamos las planchas de bronce y al siervo de Labán, y partimos para el desierto, y viajamos hacia la tienda de nuestro padre. Versículo 146. Y aconteció que después que haber viajado por el desierto hasta donde estaba nuestro padre, he aquí éste se llenó de gozo, y también mi madre, Sarías, se regocijó en extremo, porque verdaderamente se había lamentado por nosotros, porque creía que habíamos perecido en el desierto. Versículo 147. Y también se había quejado mucho contra mi padre, acusándolo de ser un hombre visionario, diciendo, tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros pereceremos en el desierto. Versículo 148. Y según esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre. Versículo 149. Y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo, sé que soy hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido la bondad de Dios, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Versículo 150. Pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión, y me regocijo en estas cosas. Versículo 151.
Sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán, y los hará volver a nosotros en el desierto. Versículo 152. Y con esas palabras mi padre Lehi consoló a mi madre Sarías con respecto a nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén para obtener los anales de los judíos. Versículo 153. Y cuando volvimos a la tierra de mi padre, he aquí su gozo fue completo, y mi madre se consoló. Versículo 154. Y ella habló diciendo, ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto. Versículo 155. Sí, también sé con certeza que el Señor ha protegido a mis hijos, los ha librado de las manos de Labán, y les ha dado poder para llevar a cabo lo que el Señor les ha mandado. Versículo 156. Y según esta manera de hablar, se habló ella. Versículo 157. Y aconteció que se regocijaron en extremo, y ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor, y dieron gracias al Dios de Israel. Versículo 158. Y después de haber dado gracias al Dios de Israel, mi padre Lehi tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los escudriñó desde el principio. Versículo 159. Y vio que contenían los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo. Versículo 160. Y también de Adán y Eva, que eran nuestros primeros padres. Versículo 161. Y asimismo la historia de los judíos desde el principio, aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Versículo 162. Y también las profecías de los santos profetas, desde el principio hasta comenzar el reinado de Sedequías. Versículo 163. Y también muchas profecías declaradas por la boca de Jeremías. Versículo 164. Y aconteció que mi padre Lehi también halló sobre las planchas de bronce una genealogía de sus padres. Versículo 165. Por lo que supo que descendía de José, sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto y preservado por la mano del Señor, para que salvara del hambre a su padre Jacob y a toda su casa. Versículo 166. Y también fueron librados del cautiverio y conducidos fuera del país de Egipto por el mismo Dios que los había preservado. Versículo 167. Así fue que mi padre Lehi descubrió la genealogía de sus padres. Versículo 168. Y Labán también es descendiente de José, por lo que él y sus padres habían llevado los anales. Versículo 169. Y ahora cuando mi padre vio todas esas cosas, fue lleno del Espíritu, y empezó a profetizar acerca de sus descendientes, que esas planchas de bronce irán a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que fueran de sus descendientes. Versículo 170. Por tanto dijo que esas planchas nunca perecerían, ni jamás el tiempo las empeñará. Versículo 171. Y profetizó muchas cosas respecto a su descendiente. Versículo 172. Y sucedió que hasta este punto yo y mi padre habíamos guardado los mandamientos que el Señor nos había mandado. Versículo 173. Y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Versículo 174. Por lo tanto fue en la sabiduría del Señor que nos llevaremos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión.